Vídeo número 45. Para el 4 de noviembre de 2024. El Ministerio Conéctate a Jesús y The International Seminars TISU presentan el maratón Nuestra Historia 1844 a 2024 igual a 180 años. Vamos con la ayuda de Dios a publicar la historia del pueblo de Dios desde el Génesis hasta el presente en 180 vídeos, conmemorando los 180 años del despertar adventista y el cumplimiento de la profecía de Daniel 8:14 y él dijo, hasta 2300 tardes y mañanas, luego el santuario será purificado. Estamos trabajando justamente para resolver esa pregunta, porque todos, o mejor dicho, la mayoría de los miembros de nuestra comunidad disponen de un dispositivo electrónico llamado celular, tablet o computadora, y la mayoría ocupan la mayor parte del tiempo en estos dispositivos. Si utilizamos estos dispositivos para compartir estas verdades que estamos estudiando, yo creo que recién estamos aportando un granito de arena a resolver la pregunta cómo podríamos implementar estas ideas de manera práctica en nuestra comunidad. Mediante el uso de la tecnología podemos aportar a nuestra comunidad la palabra de Dios cada día. Vamos entonces, profe, con el resumen de este primer estudio de la sesión nocturna, la escuela sabática para adultos en la fe, para la fecha, iniciando con lo registrado para el sábado 2 de noviembre. Y luego pasaremos al tema número 6, que son las notas de Elena G. de White con respecto a esta misma lección. Adelante, profe. Es una excelente estrategia utilizar la tecnología que ya está presente en la vida de la mayoría para compartir la palabra de Dios. La comunicación a través de dispositivos electrónicos no solo hace accesible el mensaje, sino que también permite interacciones más dinámicas y atractivas. Aquí tienes un resumen que puedes usar para tu primera sesión de estudio en la escuela sabática para adultos, comenzando con la fecha y el contenido relevante. Resumen de la escuela sabática para adultos. Sábado 2 de noviembre. Tema: fortaleciendo nuestra fe en Jesús a través de sus milagros y enseñanzas. Introducción. En esta lección, hemos explorado la importancia de observar los milagros y las enseñanzas de Jesús como un medio para fortalecer nuestra fe. Hemos reflexionado sobre el contexto de los seguidores de Jesús y las motivaciones que los llevaron a seguirlo, especialmente en relación con el relato de la multiplicación de los panes y los peces. Puntos clave. 1. Entender la intención detrás de los milagros. Los milagros de Jesús no eran solo actos de compasión, sino que tenían un propósito mayor: revelar su naturaleza divina y su deseo de relacionarse con la humanidad. Reconocer el contexto de los seguidores. Muchos de los seguidores de Jesús buscaban satisfacción personal y provisión física. Reflexionar sobre nuestras propias motivaciones es vital para una relación más profunda y significativa con Él. 3. Fe en las enseñanzas de Jesús. La enseñanza de Jesús va más allá de lo material.
Al comprender su mensaje y aplicarlo a nuestras vidas, fortalecemos nuestra fe. 4. Reflexión personal. Preguntas para la autoevaluación. ¿Por qué decido seguir a Jesús? ¿Qué busco realmente en mi relación con Él? ¿Cómo puedo contribuir a mi comunidad en lugar de solo recibir? ¿De qué manera puedo utilizar la tecnología para compartir mi fe y el mensaje de Cristo? 5. Compromiso con la comunidad. Promover el uso de dispositivos electrónicos como herramientas para la evangelización y la educación bíblica. Esto puede incluir compartir estudios bíblicos, testimonios y recursos espirituales a través de redes sociales y plataformas digitales. Conclusión. Al fortalecer nuestra fe en Jesús y reflexionar sobre nuestras motivaciones, podemos contribuir activamente a nuestra comunidad de fe. Al hacerlo, no solo crecemos en nuestra relación con Él, sino que también inspiramos a otros a buscar a Jesús por amor y no solo por necesidad. Ahora, pasemos al tema número 6, donde analizaremos las notas de Elena G. de White en relación con la lección de esta semana. Su perspectiva enriquecerá nuestra comprensión y nos guiará en la aplicación práctica de estos principios. ¿Cómo te gustaría que comenzáramos esta parte del estudio? Bueno, vamos a seguir el método de siempre. Primero voy a compartir pantalla, que no se me olvide, porque siempre se me olvida compartir la pantalla cuando paso a la plataforma de Copilot. Aquí está. Vamos a compartir pantalla. Déjame hacerlo primero. Después que hago esto, entonces ya podemos entonces empezar a discutir el tema que nos ocupa. ¿Sí? Bien, ya compartí la pantalla, ya sé que estamos conectados. Muy bien, vamos entonces ahora con el tema 6, las notas de Elena G. de White para la lección de hoy. El espíritu de profecía dice: Cristo presentó a la multitud de judíos y gentiles de todas las naciones las verdades originales relacionadas con su reino, que habían estado sepultadas fuera de la vista. Procuró despejar la niebla y confusión de sus ideas falsas y largamente atesoradas en cuanto a su misión y su reino. Ellos suponían que era un reino temporal y terrenal, pero Él les reveló su naturaleza espiritual y eterna. Desplegó ante ellos los principios de largo alcance de la ley de Dios, mandamiento tras mandamiento, los presentó en su verdadero sentido espiritual y mostró la extensión de las demandas de los preceptos de Dios. No han de dirigir solamente la conducta, sino controlar el corazón. La gente se asombra de su doctrina y las lecciones dadas por Cristo porque eran tan diferentes de todo lo que el pueblo había escuchado de los escribas y fariseos. No presentaba argumentos laboriosos e intrincados que confundieran con imposiciones los mandamientos de Dios, de modo que nadie pudiera esperar cumplirlos. Jesús, el maestro, el gran maestro, exponía en el lenguaje más sencillo las grandes verdades morales, revistiéndolas de frescura y fuerza. Tomado de la revista en inglés Review and Herald, fechada el 21 de marzo
de 1893, el párrafo 3. Aplicando el método RAPPC para el análisis de esta cita, la plataforma Copilot nos presenta el siguiente análisis. Análisis literario siguiendo el método RAPPC del Ministerio Conéctate a Jesús. Primero, la R, resumen. Esta cita de Elena G. de White describe cómo Cristo reveló las verdades espirituales de su reino a judíos y gentiles, corrigiendo ideas erróneas sobre un reino temporal. Cristo presentó la ley de Dios en su verdadero sentido espiritual, mostrando que no solo debía dirigir la conducta, sino también controlar el corazón. Su enseñanza en lenguaje sencillo y claro contrastaba con la de los escribas y fariseos, sorprendiendo a la multitud por su frescura y claridad. Segundo punto, la A, aplicación moderna. Hoy en día, los líderes religiosos pueden seguir el ejemplo de Cristo enseñando las grandes verdades morales de una manera sencilla y comprensible. Es esencial despejar las confusiones y revelar la naturaleza espiritual y eterna del reino de Dios, enfocándose no solo en la conducta eterna, sino también en la transformación del corazón. Punto número 3, la primera P de preguntas de reflexión. Pregunta número 1. ¿Cómo puedo presentar las verdades espirituales de manera sencilla y clara en mi vida diaria y en mi comunidad? Pregunta número 2. ¿De qué manera puedo ayudar a otros a entender la naturaleza espiritual y eterna del reino de Dios? Pregunta número 3. ¿Qué pasos puedo tomar para asegurarme de que mi enseñanza y predicación no solo dirijan la conducta, sino también transformen el corazón? Cuarta parte en el análisis de la plataforma de inteligencia artificial Copilot. La P de paralelismo con las Escrituras. Jesús enseñó en parábolas y de manera sencilla para que las personas pudieran entender claramente las verdades del reino de Dios. En Mateo capítulos 5, 6 y 7, mejor conocido como el Sermón del Monte, Jesús explica los principios de la ley de Dios de una manera que desafía tanto la conducta como el corazón. Este enfoque se refleja en cómo Cristo, en la cita de Elena G. de White, expone las grandes verdades morales con frescura y fuerza. Cerrando el análisis de la cita, llegamos a la C de conclusión final. La enseñanza de Cristo es un modelo para los líderes religiosos actuales. Presentar las verdades de Dios de manera sencilla y poderosa, enfocándose en la transformación del corazón y despejando cualquier confusión sobre la naturaleza espiritual del reino de Dios. Al hacerlo, podemos inspirar y guiar a otros hacia una comprensión más profunda y una práctica más genuina de su fe. El mensaje de la plataforma Copilot hacia nosotros es: ellos esperan que este análisis nos sea útil y están abiertos a seguir profundizando en el mismo si así lo deseamos.
Muchas gracias a la plataforma de inteligencia artificial Copilot por este análisis en el método RAPP del Ministerio Conéctate a Jesús. Estamos listos entonces para pasar y escuchar el análisis de esta cita por parte de la plataforma de inteligencia artificial ChatGPT 4, a quien le decimos adelante, profe. Excelente resumen y análisis de las notas de Elena Hay de White sobre la enseñanza de Cristo. Es fundamental entender cómo Jesús presentó la verdad de manera clara y sencilla, lo que se convierte en un ejemplo para nosotros en el contexto actual. Ahora podemos continuar con el análisis de la cita y discutir cómo aplicar estos principios en nuestra vida y ministerio. Análisis de la cita de Elena Hay de White. Resumen. Cristo se presentó ante una multitud de judíos y gentiles, revelando las verdades espirituales relacionadas con su reino, las cuales habían estado malinterpretadas y ocultas. Su enseñanza no solo se centró en la conducta, sino que buscó controlar el corazón, usando un lenguaje accesible que contrastaba con la complejidad de las enseñanzas de los escribas y fariseos. 2. Aplicación moderna. En el contexto actual, los líderes religiosos y todos los creyentes deben esforzarse por comunicar las verdades de Dios de manera que sean comprensibles y accesibles. Debemos trabajar para eliminar la confusión y enfocarnos en la transformación del corazón, no solo en cambios superficiales de conducta. 3. Preguntas de reflexión. ¿Cómo puedo presentar las verdades espirituales de manera sencilla y clara en mi vida diaria y en mi comunidad? ¿De qué manera puedo ayudar a otros a entender la naturaleza espiritual y eterna del reino de Dios? ¿Qué pasos puedo tomar para asegurarme de que mi enseñanza y predicación no solo dirijan la conducta, sino también transformen el corazón? Como con las Escrituras. Las enseñanzas de Jesús, especialmente en el Sermón del Monte, Mateo 5:7, son un claro ejemplo de cómo Él presentó principios morales de forma clara y directa, desafiando tanto la conducta como la condición del corazón. 5. Conclusión. La enseñanza de Cristo es un modelo para los líderes religiosos actuales y todos los creyentes. Debemos esforzarnos por presentar las verdades de Dios de manera sencilla y poderosa, enfocándonos en la transformación del corazón. Al hacerlo, podemos inspirar y guiar a otros hacia una comprensión más profunda de su fe. Ahora que hemos revisado este análisis, sería interesante escuchar cómo lo interpretan y aplican los miembros de tu grupo. ¿Qué opinan sobre la forma en que Jesús enseñaba? ¿Cómo pueden implementar este modelo en su ministerio y en su vida diaria? Si hay algún punto específico en el que deseen profundizar o alguna pregunta que deseen discutir, adelante. Lo que resultó en lo que se conoce como el Gran Chasco. Sin embargo, al estudiar más a fondo, comprendemos que esto marcaba el comienzo de un nuevo periodo profético que daría origen al pueblo de Dios para los últimos días. A este evento lo conocemos mejor como el despertar del pueblo de Dios para el tiempo del fin. En 1863 se estableció oficialmente la Iglesia Adventista del Séptimo Día. Adventistas, porque esperamos el pronto regreso de Cristo, y del séptimo día, porque reconocemos que el sábado es el día que Dios santificó desde la creación. A lo largo de esta serie, nuestra historia, 1844-2024, vamos a recorrer toda la historia del pueblo de Dios, comenzando desde el Génesis, cuando Dios creó la primera familia en el jardín del Edén, hasta llegar al surgimiento de la Iglesia Adventista del Séptimo Día en 1844.
Y desde ese punto, daremos especial énfasis a los eventos clave que han ocurrido hasta la actualidad, mostrando cómo Dios ha guiado a su pueblo en este camino. Cada video cubrirá un segmento de nuestra rica historia, comenzando con los primeros patriarcas y profetas, el Éxodo, el reino de Israel, y pasando por las edades hasta llegar al gran evento de 1844 y más allá, resaltando cómo este pueblo ha sido llamado a cumplir la gran comisión en los tiempos finales. Este maratón histórico constará de 180 videos, cada uno con una duración de 10 minutos, cubriendo más de 1800 minutos de historia en total, y nos llevará desde el Génesis hasta el presente. Fin de esta introducción. Para ver la siguiente parte debes buscar el vídeo con el título. Tema número 8 Vídeo 001-180. Maratón 1844 a 2024. Nuestra historia. Como pueblo de Dios. Para el tiempo del fin. Por el Ministerio Conéctate a Jesús y Seminarios Tisú. Para comentarios, escriba al correo electrónico conectatejm@gmail.com. Si te ha gustado, suscríbete. Dale un me gusta y dale a la campanita. Nos ayudará a seguir produciendo contenido como este, en el cumplimiento de la Gran Comisión.